Estamos de vuelta, César. César, está en conexión todavía. Conecta. Luis, Sergio, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe. Súper, pues. ah, César se está conectando y solo daba vuelta, pensé que era problema de mi conexión. Bueno, continuamos. Vamos a terminar con Sodoma y Gomorra antes de continuar. Sí, No, Sodoma. nunca hay que dejar colgado. Una cuestión hermenéutica. Sale todo cortado, profe. A ver, ahora, ¿me escuchan? Ahí sí, profe, se te escucha bien. Qué Ahora raro, recién. sale todo parece cortado tú cuando hablas, profe. La parte de la señal está fuera de mi divino control. Entonces, cualquier cosa me avisan y repito. Bueno, una cuestión hermenéutica muy, eh,
muy importante para quienes confiesan que la Biblia es la palabra de Dios. Y esta va a escandalizar bastante. Cuando la Biblia explícitamente interpreta y explica una parte de la Biblia, no a los tirones, compartiendo temas ni nada, sino cuando positivamente dice tal texto significa tal cosa, entonces esa es la interpretación. No necesitamos inventar ni rompernos la cabeza. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, un profeta que los judíos reconocieron inspirado, que nosotros reconocemos inspirado, nos dice qué significa. Cualquier otra interpretación es inventada por nuestra cabeza, pero el profeta dice que significa eso. Entonces, ¿no? Podemos tomarlo también en el Nuevo Testamento. Cuando un apóstol o el propio Jesús nos dice tal texto significa tal cosa, es eso. No necesitamos hacer mucho ejercicio hermenéutico, ni filosófico, ni mucho menos cultural, o queriendo justificar nuestros puntos de vista. Si la propia, digamos, si un propio autor bíblico nos dice tal texto se interpreta así, entonces tal texto se interpreta así. Esa es una regla medio autoritativa, inquebrantable, de quienes confiesan que la Biblia es palabra de Dios. Y podemos utilizar ciencias auxiliares, ¿verdad? No para manipular, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, ¿sí? Inventar cosas que ni en la cabeza de un niño se les ocurrirían, con tal de hacer a la Biblia decir lo que se les antoja. Sino cuando positivamente un profeta, un apóstol, alguien te dice, tal texto de la Biblia se interpreta así, significa tal cosa. Entonces ya está interpretado, no necesitamos rompernos la cabeza. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, tenemos al profeta Ezequiel que nos dice qué es lo que significa. Entonces no necesitamos abundar en muchas cosas. Las ciencias humanas, como por ejemplo la antropología comparada, nos pueden explicar las costumbres de los pueblos beduinos, de los pueblos del Mediterráneo, y allí entender algunas cosas de por qué se hacía así. Pero la interpretación del texto ya la tenemos en un profeta, y no necesitamos rompernos la cabeza. Entonces continuamos con un siguiente profeta, el último del día de hoy, que es el profeta Ageo. Con Ageo, César sigue con problemas. Bueno, me deja medio preocupado. Con Ageo, en su libro, encontramos algo también atípico. Cada uno tiene su rasgo distintivo. En el primer bloque de hoy decíamos que todos los libros proféticos comienzan con la presentación y la vindicación del propio profeta en su vocación y en su mensaje. Siempre se va a presentar el profeta diciendo visión que el Señor le entregó al profeta Juan en el año del rey Miguelito. En el caso de Ageo, esta presentación, digamos, esta introducción, incluye ya un pregón profético. Ageo se presenta no como portador del mensaje,
sino como protagonista del mensaje, o sea, como participante del mensaje. Allí tenemos entonces la razón por la cual Ageo profetiza. ¿Cuál es esa razón? ¿Están conectados? Luis, Sergio, César, ¿están conectados? Sí, profe, yo estoy conectado, pues se escucha todo cortado. Se escucha todo cortado, profe. Raro, Sí, Sergio, digamos, estamos en un día de tormenta. Hay cosas que yo puedo controlar, que es justamente este feedback de ver si ustedes están conectados o no, pero la intensidad, la regularidad y el funcionamiento de la señal escapa a mi poder. Yo no tengo cómo estabilizar la señal en un día de tormenta. Entonces intento llevarlo lo más lento posible y si algo se corta, ustedes me avisan porque yo no puedo saber si ustedes no me hablan. Si no tengo dale, un, profe. si no tengo un retorno, yo no tengo cómo saber si ustedes me están escuchando, si me están escuchando bien, si alguna parte se perdió, no puedo adivinarlo. Continúo. El profeta Ageo empieza su predicación con una invitación de parte de Dios, que es la reconstrucción del templo. Pero aquí hay una pregunta. ¿Será que el profeta está tomando el templo como el templo, el edificio, o está usando la reconstrucción del templo como símbolo? ¿Qué les parece a ustedes? Un símbolo, puede ser, profe. Ambos. Y esta pregunta fue media capciosa porque es una lección que nos dan los profetas. Los profetas, y en los profetas menores sobre todo porque sus obras son muy cortitas, el símbolo profético siempre es un hecho real. Esta es la razón por la cual los estoy animando a buscar el trasfondo social, el trasfondo político, el trasfondo económico, porque ellos usan esa realidad como un puente para su proclamación profética. Y en este caso, ¿sí? Ageo profetiza en medio de la reconstrucción real de Jerusalén. Por ejemplo, en Ageo 1:12 empieza el profeta diciendo: Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo. Esto es lo que Dios el Señor le había encargado que dijera. Entonces estamos en el contexto de la reconstrucción de Jerusalén. Están allí Zorobabel, Josué y el resto de los que habían vuelto. Pero si leemos este inicio, este prefacio, llamémosle, de Ageo, el capítulo 1 hasta el versículo 11, aunque habla de la reconstrucción del templo, después empieza a hablar de agricultura. Parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nos da el puente para
para que entendamos que, simbolizado por la reconstrucción del templo, lo que el profeta proclama es la reconstrucción o la restauración del pueblo. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, profe. Entonces, los profetas siempre hablan de cosas reales. Inclusive cuando, como por ejemplo en los profetas, los dos profetas que vimos hoy, utilizan mucho la poesía, van a utilizar estructuras, lenguajes, palabras, imágenes, que entendía la gente que le rodeaba, si no la profecía no tenía ningún sentido. Pero a la vez traspolan significados a, utilizando esos eventos históricos o esas imágenes conocidas para el símbolo o, digamos, o como metáfora del mensaje que quieren transmitir. Entonces Ageo está hablando de la reconstrucción del templo, está exhortando a los reconstructores del templo, pero en realidad está hablando de la reconstrucción y de la restauración del pueblo mismo, y no de un edificio, sino del propio pueblo. ¿Y cuál es la respuesta que el pueblo da a esta invitación del profeta? ¿Cuál es la respuesta que ellos dan? Bueno, ellos responden con cierto temor. ¿Será verdad? ¿Será que Dios nos quiere restaurar después de tantas calamidades? Y el profeta, lo que decíamos en el bloque anterior, aún en medio de mensajes de exhortación o inclusive de juicio, los profetas, y sobre todo estos después del exilio, meten palabras de consuelo. Y ahí, aunque los reconstructores tienen sus dudas, el profeta les dice: yo estoy con ustedes, yo el Señor estoy en medio de ustedes. Entonces, cobran ánimo, podemos verlo en capítulo 1, versículos 14 y 15, cobran ánimo y comienzan la reconstrucción material del templo. O sea, ahora tenemos el contexto, ¿sí? Vamos dibujando en nuestra mente un montón de círculos concéntricos. Empieza una invitación a reconstruir el templo. Los líderes y el pueblo sienten miedo, pero después cobran ánimo y se ponen a reconstruir el templo. Viene un segundo mensaje. ¿Cuál es el mensaje del profeta? Dios quiere restaurarlos, solamente a ustedes. Segunda pregunta capciosa, ¿sí? Empieza el capítulo 2 de Ageo. Ahora se entiende que lo que el profeta está diciendo por medio del símbolo del templo es que Dios quiere restaurar al pueblo, solamente al pueblo de Israel. Hola, hola, hola. El propósito de Dios era solo restaurar Israel. No se escucha nada, profe, lastimosamente. A ver No se ahora. escucha nada, profe. Gracias. Vamos a ver si se restaura el flujo de señal. Aquí me indica que al menos yo tengo señal total, pero ya no confío en eso. De repente parece que se queda mudo, profe, tú cuando hablas, nada no se escucha. Sale todo cortado de repente. Ese es algo que, repito, yo no tengo el poder de solucionar. Solo cuando ustedes me dicen, inicio otra vez.
Eh, entonces, usa Ageo la imagen del templo como símbolo de restaurar no solamente el templo, sino su propio pueblo. Pasa una segunda etapa, ¿sí? En el capítulo 2, donde Ageo habla de la restauración de todos los pueblos. ¿Sí? Voy a leer Ageo capítulo 2, versículos 1 al 9. El día 21 del séptimo mes, el Señor volvió a dirigirse al profeta Ageo y le ordenó que dijera a Zorobabel, a Josué y al resto de la gente: los que vieron el otro templo en todo su esplendor, digan qué les parece este que ahora tenemos. ¿No les parece que no vale nada comparado con aquel otro? Pero ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, jefe de los sacerdotes, y anímense todos ustedes, gente del país. Trabajen, que yo estoy con ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Tal como se lo prometí cuando salieron de Egipto, mi espíritu los acompaña. No tengan miedo. Dentro de poco, haré temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, y traerán sus riquezas, y mi templo se llenará de gloria. El Señor Todopoderoso lo afirma: míos son la plata y el oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. ¿Sí? Una vez más tenemos un texto que se suele utilizar para fines poco santos, ¿no? Este de Ageo 2.8. Mía la plata, mío el oro. ¿De qué está hablando Ageo? Ya un poquito antes te lo dice: vendrán todas las naciones. La hermosura del templo, la gloria del templo, la riqueza del templo es que todos los pueblos, todas las naciones eh, se reunirían en torno de la presencia de Dios. No tiene nada que ver con traer plata u oro a un templo, sino con esa riqueza de las naciones, las propias naciones, enriqueciendo la gloria. Por eso habla, antes de hablar de este plata y oro, habla de el templo se llenará de gloria, la gloria es la paz. Y la gloria y la paz son traídas por esta confluencia de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas en el templo del Señor. Continúa Ageo ahí volvió. Entonces, continúa Ageo dando instrucciones a los sacerdotes. Y otra vez tenemos un símbolo. Realmente Ageo, ¿sí?, en sus palabras, está exhortando a, eh, a Josué, el sumo sacerdote que está allí con Zorobabel, ¿sí?, y a los sacerdotes que cumplían las funciones del tabernáculo. Está exhortando a los sacerdotes reales, a los que estaban allí, y a la vez está dando una exhortación que, utilizando a los sacerdotes como figura, eh, traspola al pueblo entero y sobre todo a esta confluencia de naciones que serían la verdadera gloria del Señor. Y los últimos los últimos 4 versículos son los que interesan de este libro, porque nos pone o nos confronta con la idea mesiánica
judaica. Vamos a ver lo que dice. Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. ¿Alguno lo puede leer? Si puede escuchar y conectarse, si no, yo lo leo sin problema. ¿Sí? Ageo 2, 20 al 23. Voy a leerlo. Entonces, Ageo 2, 20 al 23 dice: Ese mismo día, el Señor volvió a dirigirse a Ageo y le ordenó que dijera a Zorobabel, el gobernador de Judá: Yo haré temblar el cielo y la tierra, destruiré el poder de los reinos del mundo y echaré abajo sus tronos, volcaré los carros de guerra y a los que montan en ellos, y morirán los caballos y sus jinetes, cada uno morirá atravesado por la espada de su hermano. Y aquel día, Zorobabel, siervo mío, te cuidaré como a mi anillo de sellar, porque yo te he escogido, yo el Señor Todopoderoso lo afirmo. ¿Sí? La promesa del reinado, la promesa, muchas veces, aunque este no es un texto que se haya hecho mucha relectura cristiana, se ha tomado para extrapolarlo a un reino celestial, cuando las palabras del profeta son bien claras. ¿Sí? El mesianismo judío siempre es aquí y ahora. Es una esperanza de paz, ¿sí? De salud, de bienestar, aquí y ahora. Hay imágenes que encontramos, por ejemplo, en Isaías o en Amós, ¿eh? ¿Qué es la era mesiánica para los judíos? Un, eh, una era, o una forma de vida en realidad, no una era, porque cuando nosotros hablamos de una era es otro tiempo, no. Para ellos significa un momento en la historia concreta, real, en el cual las personas pueden vivir en paz, pueden disfrutar de su trabajo, de las cosechas de su tierra, de su familia, ¿no? De bienestar en la vida. Y esta es la esperanza mesiánica propiamente judía, razón por la cual da más que para entender que por qué la relectura cristiana de estos textos jamás caló, ¿no? Jamás tuvo peso dentro de la comunidad judía más amplia que la de los primeros discípulos cristianos, ¿no? Porque en la visión cristiana siempre esperamos un mundo venidero, ¿sí? La bendita esperanza de los creyentes, como muchos lo aprendimos a llamarlo. Mientras que en la visión del mundo judaica no hay esa ultratumba, sino un aquí y ahora de paz, de justicia, de bienestar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Cómo tiene que entenderse entonces? O sea, nuestra relectura quizás no sea la más adecuada si decimos que, bueno, podemos esperar, porque Pablo en una parte dice, si esperamos en Cristo para esta vida solamente, somos los más dignos de lástima. Ujú. Entonces, nuestra relectura del Antiguo Testamento, si es equivocada, tendríamos que entender que realmente tenemos que esperar en Cristo en el aquí y ahora. No, no es Eh, equivocada, Luis. ¿Cómo Eso, podemos, ya eso sé que es... no podemos armonizar las escrituras porque ya mencionaste una vez también el riesgo de eso, pero ¿cómo podemos hacer que esos textos, digamos, sean un poco más coherentes para nuestra comprensión? Es que ahí está el tema.
Vos utilizaste, creo que unas 4 o 5 veces la palabra relectura. Nuestro uso del Antiguo Testamento no es continuo. Nuestro uso del Antiguo Testamento es una relectura. Nosotros, los cristianos, asumimos las escrituras de Israel y las leemos como a nosotros se nos da la gana. Eso no significa que sea una lectura falsa, sino que los textos bíblicos son confesiones de fe. ¿Sí? Existen para la fe. Entonces, nuestra lectura es nuestra lectura. Son textos simbólicos para nosotros. Y por eso decía, para nosotros los cristianos, esta era mesiánica es una vida futura. Y nosotros los leemos, cuando leemos esto, lo traspolamos a una vida futura. Pero no es lo que los textos están diciendo. Por eso tenemos que ser conscientes de que nuestra lectura es una relectura. Y eso no significa que sea equivocada. Creo, no recuerdo si fue la clase pasada o la anterior. Un gran vicio que traemos nosotros de las primeras épocas del cristianismo es que los apologetas cristianos, los primeros cristianos, los padres apologistas, se confrontaron con los filósofos griegos y romanos. Entonces tenemos el vicio, esto se rescató después en la Edad Media, traemos el vicio de querer hacer filosofía. Y ahí siempre es una aventura sin fin. De ahí vienen todas esas condenas y esos anatemas de que vos no pensás como yo, te vas a ir al infierno, y probablemente ni infierno haya. ¿Eh? Pero el uso que nosotros hacemos del Antiguo Testamento no es como fueron escritos los libros del Antiguo Testamento. De esto sí tenemos que ser conscientes. Y esto no significa que está mal, que está errado, sino que nosotros tenemos una fe diferente a la fe de Israel. Y querer hacerlo un continuo, eso sí es un error. Por ejemplo, las modernas corrientes sionistas, como el fundamentalismo, el dispensacionalismo, ¿no? Eso sí fuerzan la Biblia para hacerla encajar en una armonía que no tiene. Aquí el texto es bien claro, le está hablando a un tipo concreto de que la era mesiánica es cuando ellos terminen de construir el templo. Mientras que cuando nosotros leemos un texto como estos, decimos, no, esto significa otra cosa. Significa que cuando Cristo venga en gloria, viviremos en un templo eterno donde no habrá sol ni habrá luna porque ya no habrá más noche ni día, viviremos en la plena presencia del Señor. Eso decimos. ¿Ah? Pero tenemos que reconocer que no es eso lo que dice el texto, es eso lo que le hacemos decir al texto. No sé si me explico, Luis. Sí, profe, pero también existe el riesgo de, bueno, interpretarlo en el sentido de que le daban los judíos, pero eso no se compadece con nuestra realidad. O sea, ellos hablaban de que la obediencia a la obediencia correspondía bendiciones, y sabemos que en nuestra realidad eso no siempre aplica. Uh-huh. Hay ocasiones en que uno puede ser muy obediente, muy entregado, muy abnegado, consagrado al Señor, pero Sí, pero tu pasa vida un por las desastre. peores pruebas. Totalmente, totalmente. ¿Ah? Pero siempre recordemos que esas bendiciones no eran individuales. ¿Sí? Esa es otra de las cosas que tenemos que quebrar. Cuando, por ejemplo, el famoso que te van a usar para quitarte el diezmo y el triesmo, ¿sí? No faltará en tu arteza harina. Aunque habla en una segunda persona singular, está hablando a Israel como pueblo. El sermón está hecho sobre una persona corporativa. La bendición iba a ser para el pueblo, no para la... Sino, la propia Biblia es una mentira porque la Biblia misma nos habla que el pueblo estaba lleno de pobres y de gente oprimida y de gente que la pasaba mal. ¿Ah? Eh, Inclusive esos textos que hablan de bendiciones materiales, hablan de bendiciones materiales
al pueblo como un todo y no a los individuos. Y eso nos cuesta muchísimo, porque yo quiero para mí, para mi casa, para mi cuenta bancaria, ¿verdad? Y esos textos no hablan de eso, sino de otra cosa. Y lo mismo en los textos proféticos. Y eso significa que la lectura que nosotros hacemos es falsa. No, es diferente. No es una lectura continua. Nosotros queremos que... primero, los libros están puestos en mal orden, pero eso es otra historia. Pero no es una secuencia histórica, de que tal cosa le sigue secuencia, secuencia, secuencia. No, no sucedió así. Basta, con solo leer Wikipedia sabemos que no sucedió así. ¿Qué es lo correcto? Mi fe, ¿no? Yo soy un creyente en Cristo Jesús, por lo tanto leo la Biblia como un cristiano. Para mí estas son promesas para una era futura, pero justamente es una forma en que yo lo leo, no es lo que dice el texto. El texto es bien claro, le está hablando a una persona concreta, en una época concreta, y que las bendiciones iban a ser ahí, en el ahí. Entonces tenemos que inventar a veces... Profe, pero entonces convengamos en que esa relectura, bueno, oyente, para que quede bien ahí en la psiquis, esas relecturas no están mal. No, Ok. pero es una relectura. Nosotros asumimos esos textos para nuestra propia fe. Nosotros no somos continuadores de la fe de Israel. Esa es una gran mentira. Y eso acá queda bien grabado. Eso es una gran mentira, es un mito. Cristianos releemos los libros sagrados de Israel Profe, para nuestra... ¿podrías repetir? ¿Sí? ¿Podrías repetir esa parte? Justo se cortó, se te escuchó cortado esa última parte, sí, podrías repetir. Súper, la repito. Entonces, la lectura no es errónea, es una relectura desde nuestra fe, desde la fe cristiana. ¿Sí? El problema es cuando nosotros queremos afirmar que eso es un continuo de la fe de Israel. ¿Sí? Son dos religiones, dos fes completamente diferentes. ¿Sí? Y no hay una continuidad. No hay ningún problema en que nosotros hayamos asumido esa literatura. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda. Para el Islam, también son santos los libros de Israel. Eso es algo que casi nadie sabe. Y no solo eso, los 4 evangelios también son libros santos para el Islam. Pero nadie puede decir que los islámicos sean cristianos, ni judíos. Es otra religión que asume la literatura sagrada semita y la relee a la luz de su confesión de fe. Y nosotros los cristianos hacemos lo mismo, con la salvedad de que, bueno, todo el mundo cree lo mismo, pero de que nuestra lectura es la única correcta. Y cuando empezamos a ver que los textos pueden ser leídos desde diversas perspectivas, se nos mueve el piso. Pero nosotros debemos leer los libros desde la confesión de fe y no al revés. Porque es así que los leemos. Solo debemos reconocer que lo hacemos. Pero hay cada confesión de fe también, profe. O sea, no hay una No, única confesión de fe cristiana. no, no la hay. Nunca la hubo. Y ahí está el secreto. Ya se está por cortar y hoy la señal está terrible. Así que Dios les bendiga. Tengan una muy buena noche y cualquier cosa me consultan en el grupo. Bendiciones. Dale, profe. Dale, profe. Dale, profe, Bendiciones. bendiciones. Chao, chao. Amén.